buenas noches, sean todos bendecidos, llenos del favor del Todopoderoso. Queremos en esta noche pedirle al precioso Espíritu Santo que sea Él guiándonos, que sea Él acompañándonos para continuar con esta clase que viene dentro de las características de un profeta genuino. Vamos a continuar en esta noche con esas características, con la número 9, y quiero invitarlo a que usted tome allí sus notas, su lapicero, su Biblia, para que por favor pueda anotar allí lo que usted está aprendiendo. Recuerde que al final estaremos haciendo una evaluación de todo lo que aquí estamos compartiendo. Muy bien. La característica número 8 nos habla acerca de que un profeta genuino busca realmente ser él y no un imitador de otros. Ser genuino y no un imitador. La preocupación constante de un profeta es buscar la palabra fresca que el Señor le trae para poderla entregar a su pueblo. Un profeta genuino no puede vivir de unciones prestadas o de unciones pasadas o de mensajes ajenos, a menos que se mueva bajo una unción delegada. Cuando nosotros aquí compartimos, muchas de las cosas que compartimos, las compartimos porque vienen desde el apóstol, que han sido entregadas como fundamento, y también algunas de ellas porque son importantes. Yo a veces escucho y he escuchado profetas y enseñanzas proféticas y me parece importante consolidarlas y compartirlas a la iglesia de Jesucristo. Pero no puede ser, digamos, una excusa para que nosotros no tengamos un producto genuino. Tampoco puede un vidente andar haciendo imitación de los actos proféticos porque vio en otro lugar, porque todo esto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Quiero que vamos a la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 23 y versículo 30. Dice la palabra del Señor: por tanto, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras unos a otros. Así que miramos que un error frecuente es intentar imitar un acto profético que le dio resultado a otro profeta, con el fin de obtener el mismo resultado, ya sea a nivel de milagros, de finanzas o de revelaciones. Tal actitud puede provocar que la mirada del profeta se centre en lo terrenal, cuando realmente la misión del profeta es tener los ojos puestos en el mundo espiritual. Hoy en día, definitivamente, cuando un profeta lleva a cabo un acto profético, debe estar seguro que el Señor fue el que lo llevó a realizarlo, aunque suene paradójico muchas veces algunos actos proféticos, pero si Dios lo envió, hágalo. Hacer un acto profético movido porque otros hicieron lo mismo o porque esa es una receta mágica contra el diablo podría causar graves perjuicios espirituales, no solamente para el profeta, sino con las personas con las que se realiza el acto profético. Moisés, por ejemplo, sufrió los efectos de no tener claridad para hacer un acto profético. Imitó lo que el Señor le había indicado hacer tiempos atrás y lo pagó bastante caro. Fue tan grave delante de Dios su actitud que se le impidió entrar a la tierra prometida. Y todo esto comenzó cuando Israel fue llevado al desierto y a una zona donde no conseguían agua. Quiero que vamos a la palabra del Señor, porque recuerde que Dios, por ejemplo, le soltó una palabra y le dijo a Moisés: tú me vas a entrar a este pueblo, a la tierra prometida, a la tierra que yo te voy a indicar. Y usted sabe que eso no ocurrió. Aquí vemos cómo esta palabra no se cumplió, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Éxodo 17 del 1 al 6, dice la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés, diciéndole: danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?, le respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés: ¿por qué hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen.
Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río. Allí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, vemos que tiempo después de aquel suceso y con la respuesta divina como antecedente, el Señor volvió a llevar a los israelitas a la misma situación. Es más, llegaron al mismo desierto, pero mire ahora lo que ocurre. Vemos ahora una situación y vemos una respuesta de parte de Dios para esa situación. Ahora miremos lo que ocurre cuando Dios vuelve y lo lleva, pero estamos en un nuevo tiempo, en un tiempo completamente diferente. ¿Qué dice Números capítulo 20 y versículo del 1 al 8? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y el pueblo se quejó contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se les apareció, y Jehová dijo a Moisés: escuche bien lo que dice, abro comillas, toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Qué dijo? Hablad, no dijo golpeela. Háblale a la peña. Ella dará su agua, y así sacarás para ellos aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Cierro paréntesis. Mire, en esta oportunidad entonces vemos que la dirección que Dios le está dando es diferente. Si bien Moisés debía tomar la vara, le dice: tome la vara, ¿sí? Pero no era con la intención de que la volviera a utilizar golpeando la peña, sino que hablara a la peña para que de ella brotara sus aguas. La historia se repite de forma idéntica. Sin embargo, el acto profético en esta oportunidad, vuelvo y le repito, era diferente. Lastimosamente, el máximo líder de Israel no supo obedecer la dirección de Dios y terminó pagando las consecuencias. Vaya conmigo ahí mismo en Números 20 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd palabras, rebeldes. Haremos salir agua de esta peña con vosotros. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los ojos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Mire, qué tremendo esto. Era una circunstancia similar, era el mismo lugar, pero era otra época. Quiere decir que los actos proféticos que me sirvieron ayer no necesariamente me tienen que servir hoy. Ojo con eso, tienen que ser guiados por Dios. Y Dios era claro, en este momento Dios no le dijo, Dios le dijo: toma la vara. ¿Sabe yo qué creo? Que Dios lo que le estaba diciendo: mira, te voy a demostrar que la unción no está en la vara, la unción está en ti. Pero él seguía aferrado a la vara, creyendo que ahí estaba la unción, y no era así. La unción estaba en él, Dios lo había establecido de esa manera. Él solamente le dijo: háblale a la peña. Recuerde que Moisés era un profeta, pero cuando fue llamado Moisés inicialmente, recuerde que le dice: Señor, es que yo no le puedo hablar a Faraón. Y entonces Dios le dice: bueno, váyase con su hermano Aarón para que él hable.
Hay cosas, amada iglesia, que yo te quiero decir en esta hora, que Dios las permitirá por un tiempo. Cuando nosotros empezamos, Dios nos tiene paciencia en cosas, Dios nos ayuda, pero llega un momento donde Dios dice, usted ya está listo, suelte ya eso y abra la boca y profetice, háblele a la peña. ¿Cuál es tu peña? ¿Cuál es tu necesidad hoy? Y Dios te dice, mira, eso que te funcionó ayer, ya no te funciona para hoy. Hoy te va a funcionar como yo te guío, como el Espíritu de Dios te guía. Entonces, lastimosamente, vemos allí esta historia triste y sabemos que aunque hubo una palabra profética, Dios le dijo a Moisés que él llevaría al pueblo a la tierra prometida, no se cumplió por la actitud de Moisés. Otro ejemplo contrario al de Moisés es la historia de Elías y de Eliseo, del cual hemos hablado. Y antes de que el maestro fuera arrebatado, usted recordará, el alumno, que fuera arrebatado del alumno, ellos pasaron por el Jordán. Y en el Jordán, donde Elías con su manto abrió las aguas, y luego de ser quitado Elías de la tierra por el carro de Jehová, Eliseo tomó el mismo manto que había caído de su mentor y se dirigió al mismo río que ya había cruzado junto a él. Justo antes de golpear las aguas con el manto, de la misma manera como lo había hecho Elías, Eliseo se detuvo un instante y exclamó. Recuerde que ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 14, dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y ya lo hemos hablado. Estas palabras demuestran el nivel de revelación que había en Eliseo, que ahora se había convertido en el profeta que había recibido por herencia la unción. Eliseo entendió que repetir los mensajes de Elías, caminar igual que él o aún tener su manto no significaba nada si el Dios de Elías no estaba con él, no lo acompañaba. Así que Eliseo comprendió esta llave y por eso fue respaldado. Y mire ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 14 en adelante, dice, apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, estas se apartaron a uno y a otro lado y Eliseo pasó. Así que un profeta necesita saber que la respuesta no es el manto, ni la vara, ni la sal, ni el aceite, ni el barro, ni la harina. No. Dios puede utilizar para llevar a cabo cualquier cosa en un acto profético. Pero un verdadero profeta nunca debe olvidar que el principal responsable no es más que el Señor Jesucristo, a través de la manifestación del Espíritu Santo. Es por ello elemental que todo profeta sea genuino y no imitador de ningún otro ni de ninguna otras cosas. Su atención siempre debe estar concentrada en lo que el Padre Celestial le mueva para hacer. Amén. Así que esa autenticidad es muy importante en un verdadero profeta genuino. Característica número 9. Adorador por excelencia. Y qué bueno y qué maravilloso que quizás el grupo Altar del Padre me esté escuchando en esta hora y pueda realmente comprender que todas ellas tienen un llamado profético. Yo no puedo decir que soy adorador si antes no tengo un corazón profético. Mire, la base del mover profético es la adoración. Un vidente no puede pretender profetizar sin saber qué es lo que el Espíritu del Señor está diciendo, porque estaría hablando desde su propio corazón. Para poder saber cuáles son las palabras del Eterno, es necesario conocerle primero a Él íntimamente. Y para alcanzar un fin tan importante, es indispensable que haya adoración. Un profeta debe ser un adorador por excelencia. Juan capítulo 4 y versículos del 26 al 24 dice lo siguiente. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. A pesar de que todo cristiano
debe ser un adorador consumado. En medio del fluir profético, la adoración es fundamental y primordial. Es prácticamente imposible separar ambos principios porque uno conduce al otro. En esencia, la profecía es la respuesta divina a la búsqueda del ser humano de su presencia. Como la misma lógica de la comunicación lo señala, en todo proceso de interacción, el emisor del mensaje tendrá un receptor, quien a su vez responderá consecuentemente. O sea, es un diálogo. La adoración inevitablemente detonará la respuesta de Dios. Dios nunca se retendrá al encuentro con un adorador. Él jamás se va a resistir a esto. Así como en el tiempo de Israel los sacrificios en el altar atraían la presencia del Padre Celestial, de igual manera sucede hoy con la adoración del pueblo. Dios no se resiste frente a la adoración de su pueblo, porque eso es como una ofrenda, eso es un sacrificio de amor, eso es una esencia maravillosa que atrae el corazón de Dios. Un ejemplo perfecto de la importancia de que un profeta sea un adorador es el caso de Eliseo, quien entendió esta máxima plenamente. Sabía que como vidente de Dios, el ambiente más propicio para conocer los diseños del Padre Celestial era a través de la adoración. Sin importar su experiencia, sin importar los años como líder de la nación, él no tenía reparo en buscar primero al Señor en adoración, para que en medio de ese ambiente de ministración, de adoración, él pudiera declarar la palabra profética correcta. Eliseo, en definitiva, conocía la llave, sabía la importancia que de la adoración tenía en el cumplimiento profético. ¿Qué dice Segunda de Reyes, capítulo 3 y versículo 15? Dice la palabra del Señor: pero ahora traedme un músico. Mientras el músico tocaba, la mano de Jehová se posó sobre Eliseo. Los equipos proféticos, por su parte, también creaban un clima idóneo para el mover del Espíritu Santo. Ellos no solo hablaban lo que el Señor les mostraba, lo hacían en medio de un clima de adoración e intimidad espiritual, que al mismo tiempo les permitía mantener sus palabras calibradas con lo que Dios les iba mostrando. Primera de Samuel, capítulo 10 y versículo 5, nos dice lo siguiente: después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos del salterio, el pandero, la flauta y el arpa, y ellos profetizando. Mire qué maravilloso, mire qué lindo esto. Y vemos también otro ejemplo de la íntima relación de adoración con el mover profético, y es cuando aparece en el templo del rey David, cuando se establecieron 3 familias, las cuales fueron organizadas para ministrar la adoración, pero al mismo tiempo ejercían una función profética. A través de esta organización se puede interpretar que en aquel tiempo la adoración era una de las vías indispensables para transitar para aquellos que deseaban conocer la palabra de Dios. Dice en el libro de Primera de Crónicas 25 del 1 al 15, para que usted mire la importancia de la adoración en medio de este fluir profético. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Natanías y Azarela,
hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, en fin. Y viene y me da toda la lista de aquellos que servían con sus nombres. Dice, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Este mismo concepto es reforzado por varios reyes hebreos, quienes anhelaron continuar con todos los preceptos que el rey David había establecido juntamente con los profetas del Señor. Y esto confirma que cualquier persona que ostente el oficio de profeta debe buscar siempre provocar la adoración del pueblo hacia el Señor por encima de cualquier otra cosa. En el libro de Segunda de Crónicas 29-25 dice lo siguiente: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Así que mire cómo la adoración genuina resulta tan importante dentro de la manifestación profética, que es la misma que ayuda a minimizar los desatinos en las visiones, en los sueños y en las profecías. Esto debido a que entre mayor es la intimidad, mayor también las manifestaciones del Espíritu a través del vidente. Jeremías 23 del 21 al 22 nos dice lo siguiente: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En resumen, todo lo anterior puede concentrarse en 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, todo profeta debe ser un adorador por excelencia. Primero. En segunda instancia, todo profeta debe motivar al pueblo a adorar al Señor. En tercer lugar, la profecía es la evidencia de una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Y por último, la adoración genuina va a permitir reducir los márgenes de desatino en las visiones, en los sueños y en las profecías recibidas. Amén. Entonces miren la importancia que la adoración tiene dentro de ese aspecto profético. La característica número 10 me habla acerca de que los profetas deben honrar a otros profetas. La unción que tú reconozcas será la que tú ministres. Y quiero repetirle esto: la unción que tú reconozcas será la unción que tú ministres. El cumplimiento o la manifestación de una palabra profética está íntimamente ligada con la capacidad de reconocer la unción profética en quien la tiene. La medida en la que honramos el llamamiento de Dios sobre una persona será proporcional a la bendición que se desatará de él o ella hacia la vida de cualquier persona. Mateo capítulo 10 y su versículo 41 dice lo siguiente: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando se reconoce la unción profética o el llamado de profeta en quien lo posee, no se honra solamente a la persona que carga esa vocación, sino también al Dios que llamó, que ungió y que desafió a esa persona para ese llamado. Saber honrar la unción profética en la vida de un ministro es supremamente importante y trascendental, pero en especial de profetas hacia profetas, porque mire, esta es una evidencia de la madurez y de la humildad, indispensables para desarrollar un ministerio profético maduro. La capacidad de reconocer la unción profética sobre la vida de una persona es tan importante que esto puede ser causante de que los cielos se abran o se cierren a favor de una ciudad o de una nación.
Cristo mismo vio limitantes para evidenciar los frutos de su llamado por causa de la incapacidad de la gente, de su propio lugar para reconocerle como Mesías y como profeta del mundo. Mateo capítulo 13 y versículo del 54 al 58 dice lo siguiente: vino a su tierra y les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde saca este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: mire bien, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Muchas veces la gente que se va a oponer a ese llamado, al don profético, será la gente de tu propia casa, de tu propia tierra. Entonces mire qué importante nosotros entender que la honra es fundamental en el desarrollo del propio ministerio. Así que quiero que usted y yo tengamos claro que dentro de esta misma idea de la honra también es fundamental que quien posee un llamado profético aprenda a identificar en otros quién es o no un vidente genuino. Desarrollar esta habilidad catalizadora le deparará nuevos niveles en su llamado, ya que en la medida que honre a otros con su mismo oficio, de igual manera será recompensado en su ministerio. Y cierro con esto. La característica número 11, y quizás no nos agrade y no nos guste mucho esto que le quiero compartir, pero el profeta seguramente será perseguido. Un profeta genuino tendrá por marca la persecución. Si bien muchos le bendecirán y le reconocerán, pero muchas puertas se le cerrarán a causa de su oficio, ya que su mensaje no siempre es el que todos quieren oír. Muchas veces la gente quiere que el profeta le profetice el corazón, quiere que le profetice que se va a ganar la lotería, quiere que le profetice cosas buenas, pero el profeta no está para eso. Vuelvo y le repito, el profeta está diseñado y ha sido levantado para entregar las instrucciones entregadas por Dios a causa del llamado, de los fines de Dios. No es que el profeta está para dar gusto a los caprichos del corazón de la gente. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 5 y versículo del 11 al 12. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Dios mismo anuncia el emerger de profetas durante los últimos días, antes de la venida gloriosa del Cordero. Al mismo tiempo apercibe que estos serán rechazados tanto por conversos como por inconversos. Y eso lo vemos hoy en día. Hoy vemos que la iglesia de Jesucristo, muchos dicen que ya los profetas no existen, que el último profeta fue Juan el Bautista, que hoy en día no hay profetas. Eso no es cierto. Mateo capítulo 23 y versículo 34 dice lo siguiente: por tanto yo os envío profetas sabios y escribas, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. A pesar de toda la aflicción que esta experiencia pueda provocar, es fundamental que los profetas no tengan su mirada puesta en las cosas terrenales, sino más bien en las espirituales, porque aquel que les envió les recompensará a pesar de la persecución. Y cierro con este texto bíblico, Jeremías capítulo 15 y versículo del 15 al 21. Dice la palabra del Señor: no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí.
Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te conviertes, yo te restauraré, y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amada Iglesia de Jesucristo, creo que ha quedado lo suficientemente claro las características que deben reconocerse en un profeta genuino. Así que allí donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojos, y si acaso usted tiene ese llamado profético, y si no lo tiene, ore por aquellos que lo tienen y dígale: Padre amado, Padre santo y Padre eterno, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu señorío, Señor, la unción que tú has depositado en hombres y mujeres con esa unción profética. Padre, hoy venimos a bendecirlos, Señor. Hoy venimos, Señor, a declarar sobre ellos, Padre eterno, que todo el propósito establecido desde la eternidad se cumplirá con cada uno de ellos. Padre, declaramos que estos son los tiempos del profeta Elías, un profeta que se caracterizó por su obediencia, Señor, un profeta que se caracterizó, Señor, por ser humilde delante de ti, delante de los hombres, pero que tuvo el carácter, Señor, para enfrentar al rey y enfrentar todos aquellos que iban en contra de tu reinado y de tu propósito. Padre, hoy te pedimos que nos levantes en ese diseño, Padre, que nos levantes en el verdadero propósito, que nos levantes, Señor, como punta de lanza, Señor, en esta nación. Sabemos que no son días fáciles, sabemos que los tiempos, Dios, han sido muy difíciles, no solamente para la iglesia de Jesucristo, sino para el mundo entero, pero tenemos la certeza, tenemos la convicción, Padre, que tú estás al control. Sabemos, Señor, que tú nos cuidas, que tú nos ayudas, Señor, que el enemigo se ha levantado con ferocidad en contra de los profetas de esta nación y de muchas naciones, pero creemos, sabemos y confiamos en que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que tú peleas por nosotros, que tú peleas en contra de nuestros adversarios y que tú ya nos diste la victoria en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, por este tiempo maravilloso. Desde aquí les bendigo, que tengan una feliz noche, que pueda usted mientras duerme estar ahí abrazado en los brazos del Padre, pero especialmente estar siendo ministrado por el Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Una feliz y bendecida noche para todos. Les amamos.